Lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «6 días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen, y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?». A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, los gestos de nuestro Señor, sus milagros, como dice un autor, dan que hablar, dan que pensar, y además han quedado registrados en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Estos autores, inspirados por Dios, escribieron esto y por alguna razón quedaron allí. Entonces, cada gesto, cada palabra de nuestro Señor tienen una profundidad, un sentido, un significado que pasan los siglos, pasan los milenios y siempre encontramos más cosas. San Lucas nos cuenta que había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma y que andaba encorvada. Y dice, como para remachar la idea y la realidad, sin poderse enderezar. Andaba encorvada sin poderse enderezar. Por lo tanto, físicamente, mirando siempre al suelo, mirando siempre a la tierra, con la mirada siempre hacia abajo. Por lo tanto, esto también nos da que pensar. Podríamos decir que tenemos delante un símbolo de los que solo tienen ojos para lo material. Solamente ojos, solamente su mirada para lo caduco, lo temporal, lo efímero, lo que pasa, el dinero, placeres, fama, poder. Solamente para eso, para lo puramente terrenal, puramente temporal. Esta mujer, dice aquí, andaba encorvada y sin poderse enderezar. Y volvemos a repetir, ¿cuántos andan así? No físicamente, pero algo peor todavía. En cuanto a sus gestos, en cuanto a su vida, en cuanto a lo espiritual, encorvados sin poder mirar al cielo. Y sigue diciendo San Lucas que al verla Jesús la llamó. Nadie le pide el favor, tampoco la mujer como Jericó, como el Bartimeo, el ciego de Jericó, que empezó, al enterarse que Jesús pasaba, empezó a llamarle: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Aquí no.
nuestro Señor es el que toma la iniciativa. Seguramente, como en tantas otras ocasiones, lleno de compasión, con ese corazón misericordioso que le llevaba a compadecerse de las necesidades también físicas, materiales de la persona, de necesidades corporales, sobre todo físicas. Y al verla, pues, Jesús la llamó. Podemos fijarnos en el hecho de verla, Jesús atento a las necesidades de los demás. Luego, la iniciativa de llamarla. Jesús es el primero en llamar. Nos ha llamado a la fe, nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a una determinada vocación. Jesús es el que nos llama. Le va a decir a aquella mujer, quedas libre de tu enfermedad, y le impuso las manos. Pero acabamos de decir que Jesús la llamó, y hemos dicho que Jesús nos llama siempre, aun cuando podemos estar sometidos por el demonio, por los pecados, por las tentaciones. Pero Jesús, a pesar de eso, siempre nos llama. Siempre nos llama. Cuando de repente uno puede estar sometido a todos los vicios y corrupciones, y hay una luz que nos dice y que nos llama al cambio en nuestra vida, ya es Jesucristo actuando de alguna manera con su gracia. No está aquella persona en gracia santificante, y sin embargo, la gracia de Dios, en su infinita misericordia, también se hace presente en aquella persona para que dé los primeros pasos para cambiar. La iniciativa siempre de Jesucristo. Por eso aquí San Lucas dice que al verla Jesús le llamó. Estaba encorvada, no podía enderezarse. El hombre puede estar sometido a pecados, a formas de vida pues muy lejos de Dios, y sin embargo de repente un día se encuentra pensando: tengo que cambiar, tengo que dejar esta forma de vida que vengo llevando hasta ahora. ¿Quién le pone ese buen pensamiento? ¿Quién le ha puesto ese buen pensamiento? Es Jesucristo. La iniciativa es Jesucristo. Y aquella mujer enseguida se puso derecha, y dice San Lucas, y glorificaba a Dios, como vemos en tantas otras ocasiones cuando Jesucristo realiza un milagro y una persona se ve beneficiada por él, por ese milagro que ha realizado el Señor en esa persona. Y aquí también aquella mujer glorificaba a Dios. Los beneficios recibidos de Dios son para gloria de Dios. La suegra de Pedro fue curada y inmediatamente se puso al servicio de Dios hecho hombre y de los apóstoles. Bartimeo fue curado, el ciego Bartimeo, y empezó a seguir a Jesús por el camino. Y los leprosos fueron curados, inmediatamente empezaron a glorificar a Dios, y hubo uno que regresó a darle gracias. Los beneficios recibidos por Dios son para gloria de Dios, y toda nuestra vida está beneficiada por el actuar de Dios. Únicamente nuestro es el pecado, pero todo lo demás, la vida, la existencia, la fe, las cualidades, la inteligencia, la voluntad, la libertad, el amor, todo lo recibimos de Dios y son para gloria de Dios. Y glorificaba a Dios aquella mujer. Los bienes, los beneficios recibidos son, repetimos, en primer lugar para gloria de Dios, para glorificar a Dios. Pero sin embargo, como lo cuenta aquí San Lucas, el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tienen para trabajar, vengan esos días a que les curen y no los sábados. Hay voces, hay personas que no aceptan a Jesús, o que no aceptan a las personas que reciben un beneficio de Jesús, o que quieren cambiar y dejar algún tipo de vida de repente equivocado, errado, y quieren cambiar. No lo aceptan.
Y eso lo vemos personificado en este jefe de la sinagoga, como dice San Lucas, el jefe de la sinagoga indignado, pero es una indignación hipócrita. Jesucristo mismo lo va a decir: hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar aunque sea sábado. Y va a decir nuestro Señor: y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años. Eso es precisamente la situación de pecado en la que una persona se puede encontrar. Una persona que está en una situación de pecado porque está conviviendo, porque está constantemente en situación de pecado, por ejemplo, adulterio, porque está dominado por el vicio de la droga, del alcohol, porque roba constantemente o porque la corrupción lo tiene sometido. Es una persona que está atada por Satanás. Lo dice aquí nuestro Señor. Lo dice nuestro Señor con respecto a esa enfermedad física que tenía aquella mujer, pero que es una figura, un símbolo del pecado. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años. Satanás nos tiene atado cuando el pecado es el que domina nuestra vida. Y por eso dice nuestro Señor: ¿no había que soltarla en sábado? Satanás ha tenido atado y por eso necesitamos la ayuda de Dios para salir del pecado. No se trata solamente de buena voluntad, no se trata de decir: me propongo cambiar hoy y voy a dejar este vicio, voy a dejar este pecado. Es verdad que es necesaria la buena disposición, esa buena voluntad y la fuerza de voluntad, pero sobre todo es necesaria la gracia de Dios que nos llega a través del sacramento de la confesión. Es necesaria la sagrada comunión, el alimento espiritual para el alma, para estar fuertes en el alma. Y efectivamente, Satanás la había tenido atada, como tiene atado a muchos por los pecados, ¿no? Estamos esclavizados a Satanás por los pecados. Esclavos, aunque a veces uno pueda pensar que es libre y entonces, como es libre, puede hacer lo que quiera: insultar, mentir, robar. Pero una persona que miente es esclava de la mentira. Una persona dominada por el placer, cuando cree que satisfaciendo su placer es inmensamente libre, es la persona más esclava del placer, esclava del robo, esclava de la corrupción, esclava del odio, esclava del rencor, esclava de la venganza, esclava de la envidia, esclava de las impurezas, esclava de la vanidad, esclava de las críticas, de las murmuraciones, de los chismes, de las difamaciones. Y cuando puede parecer que es la persona más libre porque hace y dice lo que le da la gana, es la más esclava de sus propias reacciones y pasiones. Y al final, San Lucas dice que la gente se alegraba con Jesús por lo que hacía, por sus milagros. La gente se alegraba. Al Evangelio según San Lucas, se le suele llamar también el Evangelio de la alegría, porque nos presenta como una característica del cristiano, de la vida cristiana, la alegría. Y por eso nos dice, por ejemplo, cuando los ángeles, aquel coro de ángeles que se presentaron a los pastores para comunicarles el nacimiento del Salvador, empiezan diciendo: les comunicamos una gran alegría. Hoy en Belén ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Les comunicamos una gran alegría. Y a lo largo de su Evangelio constantemente vemos esa disposición, esa actitud de alegría. Aquí también la gente se alegraba con Jesús por lo que decía, por los milagros que hacía.
que también esa característica cristiana, la alegría, no porque uno esté sano, no porque uno tenga mucho dinero, porque tenga pues reconocimiento mundial, sino porque llevamos a Jesucristo con nosotros, porque estamos con Él. Se alegraban con Jesús. No se alegraban por otras cosas, se alegraban por Jesús. Que esta alegría también inunde el corazón, sobre todo esa alegría inunda nuestro corazón cuando estamos en gracia de Dios. Podemos estar enfermos, podemos estar sufriendo por las enfermedades de algún familiar o uno mismo, podemos estar tristes, entre comillas, porque ha muerto un familiar, pero la alegría del alma al cristiano que está en gracia de Dios no se lo quita nadie. Este Evangelio nos invita a seguir de cerca al Señor, a reconocer que necesitamos de Él para tener la mirada puesta en el cielo y siempre de pie, mirando al cielo. También con toda la mirada puesta aquí en la tierra para caminar este camino hacia la vida eterna. Y luego con esa alegría que supone tener el alma limpia, el alma en gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.